Buenos días, gracias. Podemos tomar asiento y continuamos entonces con el acto de audiencia preliminar programado para esta fecha. Luego de haber verificado la asistencia por parte del personal de secretaría, entonces procedemos a concederle el uso de la palabra a los abogados defensores. Bueno, el primer protocolo de siempre para nosotros que estamos en el foro siempre es saludar respetuosamente al tribunal, al equipo que la acompaña en esta tarea de llevar a cabo una audiencia que implica darle lo que se merece cada persona, igualmente al Ministerio Público, a todos los colegas que nos acompañan y a las personas que de una u otra forma están viendo esta audiencia. Entiendo, señora juez, que nosotros ayer escuchamos que la mayor participación de la Fiscalía... Licenciado, perdón, identifíquese y igualmente identifique el nombre de su representado. ¿Su nombre o el nombre de la firma? Orobio, yo soy el abogado Víctor Orobio y representamos al señor Giacomo Tamburelli Lettieri. Muchas gracias, señora juez. Decía entonces que nosotros escuchamos ayer que la intervención de la Fiscalía básicamente tuvo un fundamento, una base en decir que se ratificaba de la vista fiscal. Alguien mencionó la cantidad de tomos que tiene esta investigación y la Fiscalía dijo que se ratificaba de la vista fiscal. Es decir, que la juez es la que tiene el deber o se le endosó el deber de realizar pues entonces la acusación a cada uno de los implicados. Entonces, siendo así, yo doy por sentado que el delito por el cual se le formuló cargos a mi cliente se mantiene por la ratificación que hizo el Ministerio Público ayer. Yo, señora juez, no voy a hacer un alegato de fondo ni probatorio. Nosotros le presentamos un incidente de prescripción de la acción penal al tribunal mucho antes que iniciara la audiencia. Por lo tanto, conocemos ya la posición del tribunal y nosotros no vamos a cavilar ni vamos a variar nuestra posición. La vamos a sostener en el día de hoy, la vamos a continuar sosteniendo. Que mi cliente, para la fecha de hoy, en que usted está llevando a cabo esta audiencia, el delito por el cual se le formularon cargos o se le formuló un cargo, ya prescribió. Y me parece que estamos de acuerdo con el tribunal en cuanto a las fechas, en cuanto al tiempo de consumación del delito, a que el tribunal ha considerado un delito continuado. Me parece que estamos de acuerdo y coincido en la mayoría de los planteamientos en ese aspecto. Entonces, si estamos de acuerdo, e igual debería estar de acuerdo la Fiscalía, porque es muy importante que usted, como defensora de la garantía de los procesados, conozca muchos hechos, que las partes le demos a usted informaciones de lo que ocurre en muchos casos. El fiscal Aurelio y mi persona tuvimos amplia conversación con relación al tema de mi cliente, amplia conversación. Y finalmente llegamos a un acuerdo. Discutimos el tipo penal y llegamos a la conclusión que el acuerdo se basaría en la imputación del delito de corrupción de servidor público. El fiscal Aurelio, y digo el fiscal Aurelio porque entiendo que el fiscal que lleva este expediente es el fiscal Adesio por descarga, pero en ese momento era el fiscal Aurelio Vázquez, un hombre a quien yo siempre he admirado y he respetado, y porque él sabe que este servidor ama las instituciones y defiende la institucionalidad. Yo no soy enemigo ni el órgano judicial ni el Ministerio Público, soy amigo de las instituciones porque las instituciones nos corresponden a todos. Pero siento que la Fiscalía le está haciendo un daño a la Administración de Justicia por no ser consistente, por no defender la integridad de lo pactado, de lo conversado, aunque no haya un documento escrito y notarializado. Y con base al artículo 5 del Código Procesal Penal, usted no es culpable de esto. Es la Fiscalía la que tiene que ser responsable y seria de pararse aquí y decirle a usted, señora juez, la posición de la Fiscalía es esta y esta. Y usted no puede meterse en eso. Si usted no recibe esa información de la Fiscalía,
usted va a decidir conforme a un sistema que, gracias a Dios, está en la fase final, va a decidir con lo que está en los no sé cuántos tomos mencionó el abogado. Entonces, a mí en lo personal me dolió mucho como defensa y miembro de este foro ver la contestación de la Fiscalía cuando usted le corrió traslado del incidente de prescripción. No lo sabía, no lo conocía. Me dolió mucho. Y a mí me cuesta mucho salir públicamente a dañar una institución que para mí es muy importante para el sistema democrático de este país. Me cuesta mucho, pero la Fiscalía está obligando a los abogados, por lo menos que generan opinión en el foro, a decir que no lleguen a acuerdos con la Fiscalía porque la Fiscalía se olvida de lo pactado con las partes. Y es una Fiscalía moderna. Señora juez, usted me disculpa, no voy a entrar a fondo. Si me va a dar 30 minutos, 40 minutos, usted me corta y me dice, licenciado, se le acabó su tiempo. Pero yo tengo que decir esto. En el peor momento que nosotros considerábamos, aquellos abogados estábamos jóvenes en aquella época, que considerábamos el peor momento del Ministerio Público, sobre todo en algunas fiscalías, cuando José María Castillo era secretario general, ahora nos damos cuenta que en esa época los fiscales eran consistentes. Los fiscales cumplían al 100% lo pactado en conversación, aunque no hubiera, porque en ese tiempo no había el fundamento legal de llegar a acuerdo escrito. Los fiscales hablaban con el juez, le informaban al juez. Cuando la cooperación era muy delicada, le mandaban notas al juez. Había un libro privado donde se escribía la colaboración del cliente y el fiscal sostenía su colaboración. ¡Qué falta de respeto a la nación! Tener un fiscal que solamente piense en acusar y obtener condenas faltando a la verdad. Entonces le voy a decir algo, señora juez. Este tribunal usa el mismo código penal que tengo yo. Y este tribunal debe usar el mismo código judicial que usamos los abogados. Es el mismo. Entonces, el único delito imputado a mi cliente es el delito de corrupción de servidores públicos. Resulta ser que una interpretación equivocada, porque está equivocada, la Fiscalía propicia que el tribunal tipifique, englobe la conducta de mi cliente en el artículo 346 del Código Penal. La Fiscalía es más sabia que la Asamblea de Diputados. ¿Por qué? Porque el diputado, en el capítulo 2, que habla de corrupción de servidores públicos, el diputado dividió dos tipos de servidores públicos. Dos, los que engloban estas conductas, porque tienen que ser servidores públicos. No puede ser un particular aquí. Un particular estará incluido más adelante en la norma. Pero básicamente, este delito los cometen los servidores públicos, porque empieza en el 345. Será sancionado con prisión de 2 a 4 años el servidor público. En el 346, el servidor público que la única diferencia que hay entre la discriminación de qué clase de servidor público lo dice el 346, cuando se trata de personas que de una u otra forma decidan conflictos. ¿Quiénes deciden conflictos? Jueces, Ministerio Público, Autoridad Administrativa, árbitros, últimamente las personas que resuelven conflictos a nivel comunitario, los jueces de paz. Esta norma nunca se diseñó para un funcionario público, el 346, que no decida, que no resuelva, que no dirima conflictos. Entonces es errada, totalmente errada, la interpretación del Ministerio Público y de este tribunal decir que mi cliente, Giacomo Tamburelli, se engloba en esta norma penal. Nosotros, y que quede constancia, creo que sí va a quedar porque estoy hablando lo más claro y alto posible, que nosotros le pedimos al tribunal que le dé curso al anuncio de apelación que presentamos y que vamos a sustentar en los próximos días. ¿Por qué? Porque justamente yo tengo un fallo del segundo Tribunal Superior de Justicia, fallo reciente, el auto de segunda instancia 083 del 2 de agosto de 2019, reciente, un auto firmado por 3 magistrados, Wilfredo Sáenz Fernández, Eda Cecilia Gutiérrez de Jiménez y la magistrada María de Lourdes Estrada Vilar, sin salvamento de voto, a petición de esta misma firma, de Orobio,
no es de otra firma, de Orobio. Y en este auto, el juzgado 13º nos negó la prescripción de la acción penal. Nosotros apelamos, el Tribunal Superior le dio curso a la apelación y esta es una pieza importantísima para que se entienda cómo se configura el delito de corrupción de servidor público para aquellos que no son jueces, ni fiscales, ni autoridad administrativa. Este fallo es importantísimo y vamos a entrar a él en un par de minutos. Entonces le pido por favor que se le dé curso a nuestra apelación antes de decidir el llamamiento a juicio de nuestro representado y en caso de dictar el llamamiento a juicio o el auto, que se decida admitiendo la prescripción de la acción penal a favor de mi cliente. El otro tema es la que esta defensa, por lo menos esta defensa, considera que tanto el Ministerio Público como este tribunal están equivocados. Y es lo regulado en el artículo 1968-B, específicamente, que es la norma que establece los tiempos en la que se debe dar una prescripción de la acción penal. Mi cliente se engloba en el numeral 1, que dice, la acción que haya transcurrido un plazo igual a 6 años para los delitos sancionados con pena de prisión que no supere los 6 años. El delito por el cual se le imputó a mi cliente, la pena es de 2 a 4 años. Pero aquí viene el dolor profundo que tengo como abogado. Y yo creo que lo más estúpido en la vida es decir que uno tiene conocimiento o que uno ha terminado de estudiar. Creo que sería lo más horrible para un ser humano. Pero señora juez, tampoco tenemos 2 años, ni 3 años, ni 4 años, ni 5, ni 10 de ser abogado. Y esto para los abogados del foro es un golpe a la seguridad jurídica. Mira usted, según la Fiscalía, a mi cliente no se le ha vencido el plazo de prescripción porque lo engloba en el numeral 4 y el tribunal acogió el argumento de la Fiscalía cuando dice que en un plazo igual al máximo de la pena de prisión previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, que no será menor de 10 años. Y dice que como mi cliente, el tipo penal es el 346 del Código Penal, asimila que el delito de corrupción es un delito patrimonial contra cualquier entidad pública. Mire, el Código Penal tiene 16 títulos. Creo que son 16 títulos que tiene el Código Penal. Sí, 16 títulos. 348 artículos. El único título que habla sobre los delitos patrimoniales en contra del Estado es el título 10. Y de ese título, el legislador hizo una enumeración de conductas, empezando en el capítulo 1, que habla de las diferentes formas de peculado. Capítulo 2, que habla de la corrupción de servidores públicos. Capítulo 3, que habla de enriquecimiento injustificado. Capítulo 4, tráfico de influencias. Capítulo 6, abuso de autoridad de infracción de los deberes de servidores públicos. Y llegamos hasta el capítulo 9. Fíjese usted la lista de delitos que integran el capítulo delitos contra la administración pública, que es el único título que habla sobre la protección de los bienes del Estado. Pero fíjese usted lo que hace el legislador en el artículo 1968. El legislador dice, en un plazo igual al máximo de la pena de prisión previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública. Es decir, capítulo 1 del título 10. Usted podría entender, señora juez, que al codificador se le olvidó para hacer esta discriminación tan amplia y tan clara de solamente incluir el delito de peculado, enriquecimiento injustificado, y cuando incluyó delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, nunca incluyó los delitos de corrupción. Entonces me parece que, inclusive, lo hemos conversado con los fiscales sobre estos temas. Entonces, esta manera de legislar al margen del espíritu del legislador nacional es una afrenta a la seguridad jurídica que debe brindarnos nuestra Administración de Justicia. Con esto voy a terminar. Mire, este tema que yo estoy planteando, si el tribunal considera aclararlo, le recomiendo la lectura del auto que acabo de mencionar. Pero este auto, dictado por el magistrado Wilfredo Sáenz Fernández, donde dice claramente
que el delito de corrupción de servidor público no es un delito patrimonial contra el Estado, porque el legislador hizo la discriminación y dijo cuáles eran por el cual se aumentaba el término de prescripción. Y el magistrado lo dice con claridad, no lo es. Pero este fallo se basó en un fallo dictado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Este fue el fallo que le dio la base jurídica, doctrinal y análisis al fallo de segunda instancia. Este fallo tiene entrada 457-20, magistrada ponente Ángela Russo de Cedeño. Es un recurso de apelación dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la firma forense Camarena, Morales y Vega, actuando en nombre y representación de Gabriel Elías Fernández de Marco, contra el auto vario número 57, de fecha 5 de julio de 2019, dictado por el juzgado 13º de circuito de lo penal del primer circuito judicial de Panamá. Este fallo tiene fecha de 17 de septiembre de 2020. Y este fallo fue firmado por los 9 magistrados. No hay un suplente aquí. Los 9 magistrados principales: Ángela Russo Cedeño, José Ayú Prado, Cecilio Sedalice, Maribel Cornejo Batista, Hernán de León Batista, Luis Fábrega, María Eugenia López Arias, en pleno sin salvamento de voto. Y este fallo, que no voy a leérselo, yo entiendo que incomoda tanto al tribunal como a los abogados, incomoda cuando un abogado colega viene a un podio a leer fallos y a leer doctrina, a leer jurisprudencia. Yo le estoy indicando, señora juez, que este fallo describe con claridad cómo se engloba el delito de corrupción de servidor público, cómo se engloba los delitos de peculado y los delitos de patrimoniales en contra del Estado. Y en este fallo, la Corte admitió el amparo, manifestando justamente eso, que el legislador hizo la claridad cuando dijo específicamente el delito de peculado, enriquecimiento sin causa, para elevar el tiempo de prescripción, y que el delito de corrupción no está incluido. Eso lo dice la Corte Suprema de Justicia. Si el segundo Tribunal Superior de Justicia, si la Corte Suprema de Justicia, la encargada de administrar justicia en la República de Panamá, sostiene mediante estos fallos, esta defensa en lo personal no entiende el razonamiento de la Fiscalía y, perdóneme señor juez, no entiende el razonamiento de este tribunal, sinceramente. 2 temas entonces, concluyo, 2 temas. El delito que se le imputó a mi cliente es delito de corrupción básico, porque es así, el 345 del Código Penal, conversado con el fiscal Aurelio Vázquez. Y el delito de corrupción no está incluido dentro de la norma que se aplicó para decir que el delito de mi cliente no está prescrito. Es más, y le digo algo más, inclusive con esa interpretación que elevó a 8 años y no a 6 la prescripción, yo hice el ejercicio y aún así considero que el delito de mi cliente está prescrito. Imagínese usted. Termino esto, señora juez. Yo, la verdad, con mucho respeto, a veces uno, pues, como ser humano, se emociona un poco. Yo soy ser humano, pero esto se debe muchas veces a que los sentimientos de impotencia, los sentimientos de frustración, los sentimientos de sufrimiento, a veces lo llevan a uno a tener que alzar un poco la voz. Y es muy duro, es muy difícil cuando usted tiene un cliente sentado frente a un fiscal. Es muy duro. Y un fiscal diciéndole, dígame esto, el acuerdo es este, el acuerdo es esto, el acuerdo es el otro. Y que usted confíe en la palabra de una persona y que esa persona venga aquí o por escrito y frente a este podio no le diga a usted que es la juzgadora, para que usted tenga la información. Lo que hizo con la defensa y el imputado es muy duro, es muy difícil, la verdad es que es difícil. Reitero, el delito en contra de mi cliente está prescrito. El tribunal lo reconozca, le pido que lo reconozca, que le dé curso a mi apelación, porque la defensa no va a cavilar en ese ejercicio. Muchas gracias.